Entonces, es muy interesante esto. Y bueno, tenemos aquí al maestro Solares, un notable y muy destacado escritor tamaulipeco, tan pequeño, que nos viene a hablar un poco de su obra. Buenas noches, maestro. No, háblame de tú, por favor. Soy Martín Solares, a tus órdenes. Encantado de estar aquí platicando contigo, Tania. Y gracias también a Marta Olivia por la invitación. Sí, la jefa de este espacio informativo está siguiendo esta transmisión. Y bueno, eh, una de las glorias sin duda de la literatura tamaulipeca del norte de México y además de México, que es algo muy importante. En un género que además es uno de los géneros que yo podría decir uno de los más vitales que actualmente tiene la literatura mexicana. Y es orgullosamente tan pequeño. Y bueno, ahora nos viene a hablar de su obra y un poco para iniciar esta charla, que es pues una duda personal, creo yo. ¿Cómo es que surge uno de los mejores escritores de la narrativa mexicana desde un punto tan árido para la literatura como lo es Tampico? Bueno, primero déjame decirte que no sé si sea yo una gloria. Más bien soy una persona que se levanta todos los días y que trabaja y hace lo mejor que puede y que ama la literatura por sobre todas las cosas. Dos veces en mi vida he dado bandazos. Yo iba con otro rumbo, iba a estudiar otras cosas, iba a vivir de otras cosas y dos veces en mi vida me he regresado al buen camino, es decir, el camino de escribir y leer muchas novelas y a eso me dedico. Así que no puedo hablar tampoco de mí en tercera persona. Eh, Fíjate que no me pidas eso, eres muy simpática y muy amable, pero te puedo decir que por azar, como todo mundo, pues nací donde me tocó, que fue en Tampico, Tamaulipas, que viví muy feliz toda la infancia y la adolescencia ahí. Y mira, la verdad es que Tampico se impregnó fuertemente en todo lo que yo hago. Mi manera de hablar, mi manera de ser, le debe muchísimo a Tampico. Y llegó un momento en el cual yo no encontraba ninguna fuente de trabajo, ni suficientes librerías, ni una buena biblioteca, y menos una facultad donde yo pudiera estudiar. Así que yo me fui de Tampico a los 17 años, becado por los jesuitas, y me fui a estudiar a Guadalajara. Eh, Pude haberme ido a la Ciudad de México, pero el azar intervino y me fui a estudiar allá. Como intervino mucho tiempo después y terminé haciendo una maestría y un doctorado en París. Era algo que yo soñaba con hacer en algún momento, pero debido a que me enamoré de una persona que se iba a vivir a Francia, me fui a vivir allá y ahí me quedé y ahí empecé a dedicarme más seriamente a la literatura, a entender lo complejo y el compromiso que significa escribir todos los días unas cuantas páginas y el altísimo nivel de exigencia que se necesita para que lo que tú escribes interese a otras personas. Es un reto tremendo. Todos los días estoy batallando y todos los días soy un aprendiz y estoy empezando desde cero y buscando la mejor manera de contar una historia. Sí, en otras ocasiones hemos como comentado esa parte, ¿no? Que cuando decía árida me refería justo a esa parte. En esta parte del país no hay librerías, no hay Así es, bibliotecas, no estás hay, en lo cierto. bueno, ahora hay museos, pero dos o tres y realmente no ofrecen como esta gran, oferta cultural que formaría pues a una figura, eh, Ah, está sí, bien, llamemos sobresaliente en la no, literatura no, nacional. qué amable. Pues mira, te voy a decir, también Liliana Blum, que es una súper Claro. escritora talentosísima, vivió en Tamaulipas unas 2 décadas y platicábamos ella y yo de lo difícil que era encontrar buenos libros. Y también está en Tampico, ahí vive Augusto Cruz, el que considero un escritor de los más talentosos que hay en Latinoamérica. Es un genio, Augusto, su memoria, su talento son excepcionales. Él escribió una novela que se llama Londres después de medianoche, que está traducida a 5 idiomas. Sería muy bueno que algún día lo invites aquí al programa. Es un chavo muy generoso con su tiempo y con su sabiduría. Y fíjate que, sí, como bien dices, nosotros los que amamos la lectura,
en Tampico tenemos que andar saltando de una biblioteca personal a otra. Yo me habitué a, a frecuentar a vecinos y a amistades de mis papás que tenían un librerito, dos libreritos, y peinaba y buscaba las cosas que yo no hubiera leído y que me podían interesar y las intercambiaba algo en préstamo con ellos, porque era la única manera de conseguir cosas interesantes. Las librerías por lo general se concentraban en cosas técnicas horribles, de contabilidad, de administración o lo que se necesita en las universidades, y muy poco en literatura. Antes estaba la librería del señor Sirgo, y también la librería de Cristal del señor Cusono, cuando yo era niño. En los dos sitios me iba yo a buscar y encontrar, y ahí salvaba un poquito la dignidad de Tamaulipas. Esos dos lugares la salvaban porque me encontré algunos libritos decisivos, ¿no? Los primeros que yo leí cuando era niño, Las aventuras de Tom Sawyer, muchísimas novelas de Julio Verne, de Emilio Salgari, pero también cosas más tremendas, ¿no? Las novelas de Stephen King, de Clive Barker, eh, ¿qué más? Y un libro que cambió mi vida por completo, que es La Ilíada. Es un libro que también, como en Tamaulipas, ocurre en una playa, completamente. Es el asedio de los griegos a la ciudad amurallada de Troya durante 9 días. Cuando yo leí ese libro, lo tuve que leer con un diccionario a un costado, porque era de eh, tan elevado el lenguaje que yo desconocía una de cada 4 palabras, y dos de cada 4 palabras, debo ser realista. Y pues bueno, al ver esa riqueza, esos ritmos, esos sonidos, y sobre todo esa capacidad de crear personajes tan interesantes, tan subyugantes, que parecía que estaban vivos y hablando a un lado de ti, pues dije, caramba, yo quiero tratar de hacer esto algún día. Yo a esto me quiero dedicar, a conocer más historias tan bien escritas como estas, y ojalá que algún día yo pudiera escribir algo de esto. Y sigo intentando, quiero escribir algún libro que le guste a todo el mundo. Hace poco, por ejemplo, que vino a Tampico justamente Enrique Serna, hablaba de cómo fue su acercamiento personal a la literatura, ¿no? Y él decía que su mamá leía clásicos y entonces para él como que fueron sus primeras lecturas. En la FIL de Guadalajara, Irene Vallejo comentaba la importancia de la tradición oral y de cómo sus papás le contaban historias y bueno, ella empezó pues en el amor por la literatura a partir de los relatos que su papá hacía de Homero. Entonces veo que es como una constante, Sí, porque por ahora supuesto. aquí es lo mismo, pero hay mucha gente que tiene como esta falsa idea de que esos no son libros como para introducirse en el mundo de la lectura, que no son libros como sencillos y que no son libros, que bueno, de hecho no son tan sencillos de leerse, ¿no? Pero que no son como una lectura que invite a los niños a adentrarse en el mundo de la literatura. Y bueno, ya veo 3 casos. Entonces, Y mira, ¿cómo? ¿Qué pasa ahí? pues mira, es que yo tengo 3 hijos, y durante la cuarentena, a medida que se escuchaban con más frecuencia las ambulancias y que pasamos muchos sustos y que vivíamos aquí encerrados, a medida que se ponía más dura la cosa, me pedían cada vez con mayor frecuencia que les contara más cuentos por las noches. Entonces, la cuarentena para mí fue una escuela fabulosa porque me obligaba a inventar 2 cuentos por lo menos cada día. Y yo creo que eso empujó a mis hijos a leer mucho más. Eso y prohibirles la lectura. De repente veía yo a mi hijo con un ejemplar de Frankenstein o de Drácula en las manos y le decía, no, eso no es para ti. Y era lo mejor que yo le podía hacer, porque ahora tomaba a escondidas esos libros y se iba a leer, y leyó Drácula, El Señor de los Anillos, los 3 tomos, El Hobbit, Frankenstein y todo Harry Potter a una edad muy temprana. Estoy muy asombrado de mi hijo, y mi hija pequeña ahora sigue esos mismos pasos. Le llevo cuentos como Las Brujas de Roald Dahl, le digo que no los puede leer, y bueno, es como si le pusiera baterías. Es fabuloso. Yo creo que en cualquier caso que nos cuenten historias o que haya libros en la casa, y sobre todo que nos vean leyendo cosas con mucho interés, es la mejor manera de recomendar los libros que nos han cambiado la vida. Juega mucho, mucho, un papel mucho, muy importante el hecho de que uno pueda visitar librerías y bibliotecas. Porque mira, con mucha frecuencia los libros decisivos que cambian las vidas, uno se los encuentra por azar. O sea, estás buscando algo, o sea, o estás curioseando y de repente sientes que un libro te llama. Por supuesto,
la magia de la literatura empieza a ocurrir desde los títulos. A veces tú lees, el cartero siempre llama dos veces. Dices, ¿qué es eso? Qué misterioso. ¿Por qué el cartero llama dos veces? Pues, ¿qué están haciendo en esa casa? ¿Matando a alguien? Y bueno, o lees, yo recibiría las peores noticias de tus lindos labios. Y entonces te das cuenta que es el arranque de una novela erótica, sensual y policíaca de un brasileño que se llama Marcelo Aquino. O lees Yo que he servido al rey de Inglaterra y te das cuenta que es un título increíble, que parece de espías, pero es una novela sobre un mesero en Checoslovaquia en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que hay que exigirnos lo más alto que podamos, llegar al nivel más alto que podamos cuando estamos escribiendo literatura. Y eso empieza por crear un título que sea apasionante y subyugante. Yo creo que la verdadera primera frase de un libro no es la que encontramos en el primer párrafo, es la que encontramos en el título. Y desde ahí tenemos que ser implacables y pensar que tenemos que llamar al lector y convencerlo de que abra nuestro libro, se lo lleve a la casa y que no pueda dejar de leerlo. Eso yo lo veo como un arte que no se da por inspiración, sino por mucho trabajo. Ya sabes lo que decía Hemingway, 1% de inspiración, 99% de transpiración. Yo creo en eso. O sea, yo durante muchos años me levanté a las 5 de la mañana y trabajé hasta el filo de las 9 horas, el momento en el cual me tenía que rápidamente servir un café, vestir e ir a trabajar. Y bueno, durante todo el tiempo que fui editor, le robaba esas 4 horas al día y después tenía que arreglar la literatura de otras personas, porque yo aprendí a escribir también corrigiendo las obras de colegas. A Enrique Serna lo respeto, creo que estoy convencido que hizo uno de los libros en español que van a perdurar y que se van a seguir leyendo en 100 años, que se llama Amores de Segunda Mano. Ah, Es un libro de cuentos extraordinario, ¿verdad? ¿Lo conoces? Ah, pues es una maravilla. García de Márquez decía hecho, que sí. creo que ese y el libro de cuentos de Fuentes donde viene Chuck Moll, que se Sí, llama los Inquieta días Compañía, terrenales. Inquieta Compañía, esos dos, El amor es de segunda mano y son, yo creo que los libros de cuentos más Sí, bonitos que ha dado ah, México. sí. Yo te diré, en México, en el siglo XX hubo varios libros. Yo tengo una lista de 10, pero así el que pongo como mi favorito por sobre todas las cosas es Amores de segunda mano de Enrique Serna. Después me gusta mucho El Llano en Llamas, por supuesto, Ah, sí, claro. impresionante, pero también me gusta mucho Cartucho de Nelly Oh, Campobello. sí, de Nelly Oh, Campobello, es claro. deslumbrante, es una cosa genial, es tremenda. Luego me gustan los cuentos de Arreola, sobre todo los de Confabulario, que es una Sí, prosa y una manera de jugar con el lenguaje como si estuviera haciendo artesanías o esculturas artísticas fabulosas. Pancho Hinojosa, que tiene muchos cuentos sí. simpatiquísimos. Y ahora estoy descubriendo mucho a Verónica Murguía, que yo no la había leído por error en muchos años, pero estoy fascinado con ella. Me gusta mucho su imaginación, aunque no es cuentista, sino novelista. Todo lo que he leído de ella me gusta y creo que puede perdurar. Sí, sí, la verdad. A ver, ¿qué otro novelista te gusta a ti? A mí, mexicano, mi escritora favorita es Inés Arredondo. Oh, por supuesto, La Tsunamita, qué La cuento. Tsunamita, qué gran cuento. Sí, Y sí, de sí. hecho viene en un compendio de cuentos, justamente. Sí, fíjate que eso está pasando ahorita. Durante siglos, las mujeres no podían publicar con su nombre, no podían encontrar un editor, nadie las tomaba en serio. Y una de las cosas que empiezan a cambiar ahorita, por fortuna, es que todo el mundo quiere leer el punto de vista de las escritoras que escriben muy bien, no de cualquiera. Claro. Las malas son insoportables, como los malos escritores. Pero las buenas, Dios mío, Fernanda Melchor, Liliana Blum, Laura Baeza, que es una joven Ah, sí, absolutamente genial. justamente de Sí, cumpleaños me regalaron ese libro, lo estoy leyendo y estoy picadísima. es un gran descubrimiento. Ella es vecina de los tan pequeños. Laura Sí, Baeza vivió en Campeche hasta hace poco, bueno, hasta que se fue a vivir primero a Barcelona, luego a Vietnam y luego ya regresó a México. Es una gran escritora, también estaría bueno invitarla a este espacio. y te paso sus datos. Y Sí. sabes qué, Yael Báez es una chava Ujú. mexicana también que ha escrito tiene unos cuentos en 2 libros que se llaman Hematoma y Las Cícadas, con C, y Las Cícadas, que son cuentos sobre cómo se va uno metiendo en la vida sentimental de los adultos, cómo uno pierde la virginidad, cómo uno se desencanta,
cómo uno se apasiona de otra persona que no es tu pareja. ¡Wow! Son unos cuentos increíbles. También es una especie de amores, no de segunda, de tercera mano, pero con una pasión y con una calidad literaria extraordinaria. Admiro mucho a Yael como a Laura. Son mis dos apuestas de jóvenes narradores en México. En América Latina, Dios mío, por fortuna tenemos ahí una pléyade. En Argentina, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, en Chile, Alejandra Costamagna, en Colombia, Pilar Quintana, bueno, en Guatemala hay muchos narradores que van a dar la sorpresa ahí. Luisa Fernanda Toledo es una de mis grandes apuestas. Y mira, ahorita podríamos sacar una decena de narradoras. Bueno, Leila Guerriero, de Argentina, ella es una maestra Empezando por ella. impecable, sí. Hace poco estuve en Guadalajara, en un programa que se llama Guadalajara, Capital Mundial del Libro, que está auspiciado por la UNESCO y realizado por el gobierno de Guadalajara, y estuvo ahí dando cátedras 3, 4 días seguidos. Tú Es, también estuviste ahí, ¿verdad? bueno, yo coordino la parte Ah, académica de ese ok. programa, y soy el culpable de eso. Así que, sí, fíjate, mañana, el lunes, llega Alessandro Barico, Oh, el autor de Seda, sí, va a estar allá 5 días dando 3 charlas. Y después va Marcela Aquino de Brasil, después va Pilar Quintana de Colombia, y al final va a ser Sofi Oksanen de Finlandia. Antes han ido Guillermo Arriaga, Bernardo Achaga de España, Víctor del Árbol también de España, Leila Guerrero, Fernanda Trías y Alberto Manguel. Han sido los invitados que hemos tenido ahí. Y bueno, pues estamos contentos por esas conferencias y por otras cosas que estamos haciendo allá, como dar 7 talleres gratuitos simultáneos de los mejores géneros literarios con los maestros más talentosos que se pueden encontrar en toda esa región del país. y que además está padre porque es como una extensión, ¿no? De todo esto que pasa también en la Feria Internacional del Libro, que Sí, ya consolidó, yo creo, a Guadalajara como el lugar de los libros, ¿no? así es. Sí, yo estoy convencido que Guadalajara es la ciudad más literaria del país, definitivamente, y gracias a la FIL. Sí, Pero fuera del espacio de la FIL, ¿qué más hay? Bueno, no hay cosas de mucha trascendencia y mucho claro. impacto el resto del año. Y lo mismo se puede decir del resto del país, salvo unas cuantas ferias, la de Oaxaca, la Ujú. de el TEC de Monterrey, que ahora retomó con mucha fortuna Consuelo Sáizar, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, 3 o 4, la de Guanajuato, que está creciendo mucho, la de La Sí, Paz, que es deliciosa. la que eh, hacen en Yucatán también, sí, la Filey de la Yucatán, por Filey. supuesto, Ujú. que sí, cada año es una referencia más sólida. Y bueno, salvo esos espacios que son como oasis para los que queremos encontrar una oferta de libros grande y diversa, eh, pues en Guadalajara hacía falta más cosas y por eso se inventó este programa. Ya te contaré más después de él, pero hay una página que se llama camaleón.gdle.mx y ahí pueden ver todo lo que se está haciendo allá en Guadalajara, lo que hacen todas las universidades. Pregunta un señor Janorovsky que si el autor Julián Herbert me gusta. Sí, sí, le gusta. Bueno, estás hablando de un maestro del norte, me encantan sus libros. Leí Cocaína, que también es uno de los mejores libros de cuentos mexicanos de Claro, mis 10 títulos. sí. Leí Canción de Tumba, que es una elegía brutal que solamente un poeta como él podía escribir sobre la muerte de la madre, y varias de sus novelas y de sus ensayos. Soy seguidor de su poesía. Creo que Kubla Khan es un gran libro de poemas y él es un gran maestro. Platicar con él siempre es deslumbrante porque está al día de las tendencias teóricas más adelantadas y las expone con mucha sencillez, como si estuviera hablando de corridos. Es un gran cuate y alguien entrañable. Tiene un temperamento tan amable, a diferencia de la gran mayoría de mis colegas, que no es precisamente que nos distingamos por la generosidad y la amabilidad, eh, pero Julián sí lo es. Es que ya en ese nivel son rockstars. Somos un montón de canallas todos. Sí, no, ya uno va a Guadalajara y como que ya todos están muy, muy en rockstar. Y bueno, eso, según yo, hay que combatirlo. O sea, son eh, personas normales. A mí Pero más está padre, ¿no? Porque digo yo, en la FIL, pues sí, digo, es cierto, ¿no? Que es como un encuentro de lectores y todo esto, pero finalmente las estrellas pues son los escritores y no en muchos lugares pasa, entonces creo que es como el ambiente ideal, aunque sí yo creo que de pronto está muy,
muy intenso ese sentimiento en varios autores. Sí, fíjate que una de las cosas más tristes que me han pasado a mí a lo largo de la vida es conocer a algunos de mis grandes ídolos o ídolas y descubrir que son gente muy pesada, insoportable, que, que sus aportaciones no están a la altura de su ego. Eso es muy triste, es muy triste. Y bueno, editores, dice ahí Lilia Sí, Carmina Quintadina, editores Rockstar, sí, por también hay supuesto. editores Hay rockstar. gente que va por ahí con unas ínfulas que dices, ¿para qué? Y mira, eh, es una pena, pero yo prefiero encontrarme con libros que con muchas personas, porque en los libros tú das lo mejor de ti. O sea, no y si le mientes al lector, el lector arroja el libro. Si le cuentas lo que encontraste y que para ti es verdad, caramba, pues el lector va a estar muy agradecido y quizás se anime a leer otro libro tuyo próximamente. Eh, yo creo que en la literatura tiene que ser una lección de desprendimiento y de sacrificio. Tienes que prescindir de muchas cosas para poder escribir una página buena. Tienes que dejar de ir a... Mi maestro Daniel Sada decía, de lunes a sábado tienes un santo y como un espartano. O sea, reviéntate el sábado por la noche, vete de fiesta el sábado por la noche, vete al escritorio sin ver redes sociales, ni periódicos, ni noticias, para que no te enojes por tonterías y ponte a trabajar. Y vas a ver que si sigues así, entras con esa concentración, saltas del sueño a la escritura, la literatura te va a dar cosas muy grandes. Y bueno, así es como yo trato de trabajar todo el tiempo, saltando del sueño a la literatura. A ver si algún día escribo algo que me guste. Y, por ejemplo, ¿cómo es una constante, yo creo, en muchos escritores, esta sensación de que nunca han llegado como al punto en donde una obra les guste? Es muy difícil. Sí los he escuchado, pero la gran mayoría es así como de, no es que todavía no alcanzo el punto que a mí me gustaría, lo bonito que a mí me gustaría escribir. Ah, ¿Cómo? Digo, es un trabajo diario, pero sí, ¿alguna vez se podrá reconocer? mira, yo creo que cuando has trabajado 7 o 10 años en una novela, sí llega un momento en que tú dices, ya acabé. O sea, y si por otro lado intentas terminar de modo artificial una novela, nadie te va a creer eso. O sea, una novela es como una etapa, como un periodo espiritual en el cual tú tienes que trabajar durísimo contra tus demonios todo el tiempo. Y si no lo haces así, la novela no te va a dejar salir. Tengo la impresión de que escribir o estar obsesionado por escribir una novela se parece mucho a ser ingerido por una ballena cuando estás caminando por la playa. Esa ballena no va a abrir la boca y no te va a dejar salir hasta que tú no la hayas recorrido por completo por dentro. Paradójicamente, queremos ver muchas cosas, pero dentro de esa novela, pero solamente podemos ver un poquito. Lo que es como si fuéramos con una especie de cerillo o encendedor muy, muy tenue y solamente nos pudiéramos observar lo que acabamos de escribir en la última frase. A eso se parece escribir una novela, ir en la oscuridad, iluminado por una frase nada más. Y hasta que no escribes todas las frases que están dentro de la ballena y que no la conoces muy bien por dentro, la ballena no te deja salir. Eso es escribir una novela de largo aliento para mí. Ahí, en cambio, escribir un cuento es como tratar de deshacerse rápidamente de un susto tremendo o de algo muy simpático, tan simpático que no dejas de reír. ¿Y para qué hace uno eso? Pues para compartirlo. Me está preguntando otra vez aquí uno de tus escuchas que si he visto toda la sangre de Bernardo. No, fíjate que no la he visto, pero he leído varios libros de Bernardo y edité uno de ellos en Almadía, cuando yo era editor todavía. A Bernardo también lo aprecio y lo admiro mucho. Creo que es uno de los escritores que saben mezclar la literatura policíaca realista con la Sí. literatura de fantástica y de imaginación. Creo que es muy bueno. Sí, Eh, de hecho, aparte esa combinación, yo creo que muchas veces es difícil de lograr y en él es como muy natural. sí. Ah, sí, por supuesto. Sí, es un chavo muy talentoso el que se pueden escribir todavía muchas grandes novelas. Me María pregunta Guzmán María dice Guzmán, ¿qué qué opino opina del impulso que da Paco Ignacio para para que más las, personas para que lean? más Ya bajó personas los lean. libros. Pues es muy discutible. Yo la verdad creo que más bien se ha vuelto un tirano que está dirigiendo al mismo tiempo 3 oficinas y ninguna lo está haciendo a la altura de las que estaban antes. Esa es mi opinión. Lo siento, usted preguntó. Tiene una colección muy pobre,
en la cual desaprovecha todo lo que se puede hacer dentro del Fondo de Cultura Económica, publica cosas engrapadas que se van a romper y que se van a perder después de su lectura. Yo soy o era amigo de Paco Ignacio Taibo, pero un amigo no se queda callado y aplaude las cosas que están mal. Un amigo dice, esto no funciona. Y en el caso de él, no está bien lo que está haciendo. La verdad es que está usando el 1% del potencial que tiene en el Fondo de Cultura Económica, de Dirección General de Publicaciones y Educal. No debería dirigirse él solo. Tendría que ser 3 personas las que lo dirijan como era antes. ¿Por qué? Porque no puede aprovecharlas todas. Hay un fondo de cultura aquí a una cuadra de mi casa y es muy triste la oferta que se está exhibiendo ahí. Eh, Creo mucho en Paco, creo que es una gran persona, creo que es un Quijote que toda su vida ha promovido la lectura, todavía espero muchas cosas de él, pero ¿saben qué? Ahorita el fondo me hace muy triste cada vez que yo lo paso a ver. ¿Por qué? Pues porque yo crecí viendo la oferta que había ahí, y aunque había cosas muy tenebrosas y muy malas, no puedo decir que esté feliz con esta etapa. Se puede hacer mejor, se tiene que hacer mejor, porque es una empresa pública que pertenece a todos los mexicanos y falta mucho, falta muchísimo. De entrada te voy a decir una cosa, tú llegas ahí y no encuentras todas las editoriales mexicanas. ¿Y sabes por qué? Porque no se les ha pagado lo que se les debe. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la política. Entonces hay muchos editores al borde de la quiebra porque no se les ha terminado de pagar o no se les había terminado de pagar hasta donde yo me enteré lo que el Fondo de Cultura vendió en el último año de Peña Nieto y el primero de López Obrador. Y bueno, es una tristeza. Pero no quiero hablar de política y no quiero seguir hablando mal de alguien que fue un amigo mío que yo admiraba mucho. Claro, pero bueno, siempre hay que ser críticos ante esto. Yo siempre he dicho que en la medida también en la que podamos reconocer lo que yo llamo áreas de oportunidad, ¿no? Sí. También está como el impulso, justo lo que platicábamos al inicio, pues hay lugares en donde no hay bibliotecas, no hay librerías, y claro que se tiene que decir y claro que se tiene que apuntar, porque de ahí depende mucho de, obviamente, la formación de nuevos lectores, de la difusión, del rescate, ¿no? Que ahora vemos, como decíamos, todas estas escritoras que en algún momento no pertenecieron al canon y que ahora están siendo retomadas. O sea, es muy importante, es demasiado trascendente para la literatura que se está escribiendo ahora y la que se escribirá en el futuro. Ujú, ujú. Sí, 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 a mí me gusta mucho eso, que está cambiando ahorita el canon y que el canon es, bueno, que la oferta incluye muchos libros femeninos, y eso está muy bien. Y mira, yo creo que tiene que haber un boom y que los editores tienen que seguir buscando a escritoras, pero no solamente a las más comerciales, a las que tocan temas de actualidad o los más impactantes, sino también a las que escriben mejor, aunque no sean vayan a ser consumidas por muchos miles de lectores o lectoras. O sea, yo creo que hay que buscarlos y publicar libros que tengan una enorme calidad literaria, no nada más a las personas que se pongan de moda. O sea, eso es lo que yo creo. Fui editor mucho tiempo y yo tenía que vivir de los libros que yo publicaba y vendía. Si un libro para mí era un fracaso, pues yo dejaba de percibir un porcentaje y vivía mal. Entonces yo me di cuenta que hay que tener un equilibrio, buscar libros muy buenos a los cuales tú les puedas crear de la nada 2,000 lectores y libros que aunque tú sepas que va a estar dificilísimo encontrarle 1,000 lectores, hay que intentarlo. Y después, con el tiempo, esos 1,000 lectores sí se pueden convertir en 1,500 y luego en 2,000. Hay que tener un equilibrio, hay que tener un equilibrio, pero nunca publicar ni mala literatura y tampoco nunca dejar de publicar la buenísima literatura, aunque no tenga lectores. Ha habido un debate, o bueno, más bien yo creo que una forma de pensar entre muchas personas que dicen, eh, pues a mí me gusta que la gente lea lo que sea mientras lea. Para Mm, Martín Solares, esta idea, ¿qué tan buena o mala puede ser? Leer lo que sea, pues no estoy de acuerdo. Fíjate que, mira, yo tengo 52 años y varias veces he creído estar al borde de la muerte. Eh, una vez me secuestraron por azar, o sea, pasaban unos tipos y yo estaba sentado en un coche que no era mío, muy lujoso, y pum, me secuestraron. Me han apuntado con pistolas para asaltarme muchas veces. Los camiones en los que yo viajaba por la Sierra Huasteca, por lo menos en 2 veces estuvieron a punto de irse al barranco. Me han chocado, he quedado lastimado.
¿Qué más? Aviones que han tenido problemas, que se han tenido que regresar y en los cuales me han asustado mucho. Y bueno, me dio COVID cuando no había vacunas, a pesar de lo mucho que me cuidé. Y mira, una de las cosas que tenemos que estar conscientes es de que la vida puede ser muy corta y de que el azar también juega un papel importante en la duración de nuestra vida. Lamentablemente, toda la vida en todos los países está planeada de espaldas a la muerte. O sea, nos tendrían que educar, Tania, pensando que hay una puerta de salida por la que todos vamos a transitar y pensar que es una salida tan natural como la puerta de llegada. Pero no, se nos educa más bien para voltear hacia otro lado y decir, ay, no, qué horror, la muerte, no la menciones, es de mala educación. Negar lo evidente. Hay que negar eso, es lo que dice Kundera también en Insoportable Levedad del Ser, que Sí. estamos educados para embellecer las cosas que nos desagradan de la vida. Y Carlos Castaneda, por ejemplo, decía, no, hay que vivir con la idea de que la muerte es un ser vivo que está sentado aquí a tu lado izquierdo y no lo pierdas de vista, porque en la medida en que lo pierdes de vista, pierdes el sentido de tu vida y te dejas distraer por otras cosas. Pero si estás consciente de que la vida se puede acabar muy rápido, vas a ser más selectivo con tus libros, con tus películas, con tu tiempo, con tus amores y con tus amistades y tus trabajos. No vas a permitir que nadie te explote. ¿M? No vas a permitir que nadie te diga, ay, no, te tienes que sacrificar por la empresa. A que se sacrifique la empresa si tiene afán de si está buscando mártires, que empecemos por el gerente general, que dé el ejemplo. No, el dueño, el propietario. Bueno, o la propietaria. Y no vamos a permitir relaciones mediocres, no vamos a aguantar a nadie que nos dé menos de lo que nosotros esperamos de la vida y tampoco vamos a permitirle a un pésimo escritor que nos venda un libro donde promete darnos lo que no nos entrega. Entonces yo creo que más bien en la literatura es un poquito como la vida. A veces estás tú en una cafetería y terminas preguntándole a la persona de al lado, oye, ¿cómo dijiste que tú te llamas? ¿Qué simpática eres? O qué buena onda eres tú, compadre. Y así nacen las grandes amistades o los grandes amores, ¿no? Yo, en una llovizna, conocí a una mujer que fue muy importante en mi vida, con la cual viví 15 años. Cayó un chaparrón, yo estaba platicando con una chava, y de repente dije, ¿cómo es que te llamas? Y así empezó una aventura de 15 años. Luego, por azar, cuando eso se acabó y pasó un tiempo, conozco a otra persona importante por azar y en buena medida por el amor a los libros. Fuimos a un mismo evento literario que a los dos nos interesaba, vimos que nos interesaba el mismo autor y empezamos a platicar y así es mi actual pareja, ¿no? Entonces, muchos de mis amigos importantes en la vida eh, han iniciado la amistad conmigo porque yo cargaba libros de autores que a ellos les interesaban o ellos tenían el único ejemplar en la ciudad de un autor que yo buscaba hace mucho tiempo. Ahorita vengo de casa del maestro Uriart, fui a que me prestara este libro de Lampedusa sobre Shakespeare, que no se consigue porque está agotado en todo el mundo, en 3 idiomas está agotado. No hay en francés, ni en inglés, ni en español, y todavía no encuentro la edición original en italiano. No sé en cuál de todas sus obras completas está, así que fui a que me prestara esto, porque yo sé que el maestro ya tiene casi todo en ensayo, y fue un alivio saber que lo tenía por ahí, y que lo recordaba y me lo recomendó. Pues así se hacen las amistades, creo yo. Y mira, creo que en la literatura, pues tenemos dos obligaciones. Buscar esto, precisamente, llegar a este nivel y no conformarnos con menos, como con las malas relaciones. Yo creo que, yo creo que la literatura es una especie de magia calculada que uno provoca a base de muchísimo trabajo y muchos sacrificios. Y creo que todos aspiramos a inventar una nueva manera de decir había una vez. Para mí el había una vez es la mejor frase inventada por la humanidad, porque nos lleva a otra dimensión, nos hace esperar cosas fabulosas. Todo el mundo se detiene y dice, a ver, ¿qué más, qué más, qué más vas a contar? Sabemos que esa frase es una garantía porque invoca lo mejor que ha inventado la humanidad, que es la capacidad de irnos y de enviarnos al país de la ficción. Y bueno, pues todos aspiramos a hacer eso, en primer lugar. La segunda cosa que aspiramos a hacer los que escribimos literatura es a provocar una pregunta en la mente del lector, una pregunta frase a frase. Esa pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar? Esa es la clave, creo yo, para tratar de escribir una buena novela. Jodorowsky dice que si le da recomendaciones de autores europeos. Uy, uy, tenemos 2 horas, con mucho gusto. Pregunta ahí tu colega que descubrió a Elena Ferrante. Oh, qué maravilla. Ah, Sí, no sé, Elena esa antología. Ferrante.
Y ¿sabes qué? Las películas basadas en sus novelas son muy buenas, pero las novelas, la tetralogía y la trilogía que publicó antes de la tetralogía, que es maravillosa. Ella sí, y aparte es un misterio su identidad, lo cual la hace más Ajá. curiosa y más subyugante su lectura, porque no sabemos si es un hombre o una mujer o qué. Una máquina, estoy seguro que no es, porque las máquinas no pueden escribir ese nivel de literatura ni saber tanto sobre la vida como esa mujer. Y mira, te voy a decir, en europeo sí, como no, claro que sí. Mira, hay un checoslovaco que se llama Bohumil Hrabal, con H, Hrabal. Después de Milan Kundera, es uno de los 3 autores checoslovacos más famosos en el mundo. Todos los libros que encuentres de Bohumil Hrabal, lánzate sobre ellos. Sobre todo este que te digo que se llama Yo que he servido al rey de Inglaterra. Es una de las novelas más hermosas, intensas que vas a ver en la vida, y es una novela sobre la vida. Es una cosa extraordinariamente bella. Fíjate, es un mesero, un niño que los papás lo mandan a trabajar como mesero al filo de la Primera Guerra Mundial y tiene que interrumpir su trabajo, pues porque entra la Primera Guerra Mundial. Cuando termina esta confrontación bélica, entra a trabajar a un segundo restaurante porque el primero fue destruido, después a un tercero y a un cuarto. Y en 7 restaurantes, que son 7 capítulos, te está contando esa novela precisamente. Es una belleza. Te está contando toda la historia de Checoslovaquia a través de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la invasión comunista y después la salida de los comunistas. Es una novela bellísima. Casi, muchos días siempre digo que es mi novela favorita en la vida. Tanto, pero bueno, otros días es La Ilíada, otros días es Drácula, otros días son otras novelas que tengo por aquí. Y hay un italiano que se llama Antonio Tabucchi, también. Sus primeros libros, los libros que escribió en la primera mitad de su vida, oh Dios mío, son unas cosas tan bellas que son, Pereira, ¿no? sostiene Pereira. Y Tiene luego Pereira. Nocturno Hindú. Nocturno Hindú está escrito como, cada capítulo es tan breve y es sobre un viajero que está en la India y le está enviando postales a su mejor amigo. Bueno, Sí, ya sé ¿verdad? cuál es, sí. Es una maravilla. Bueno, parecería que cada capítulo fue escrito en el reverso de una postal, porque son así de breves y de Ujú. intensos y de poéticos. Es una maravilla, eso. Y bueno, mujeres, ay, Dios mío, pues hay muchísimas. Yo creo que sí hay que leer a una vecina de Tamaulipas, que es de Veracruz, Fernanda Melchor, que ahorita fue alumna de mi taller y siempre ha sido amiga muy querida. Bueno, temporada de Temporada de huracanes. Paradis también, sí, por supuesto, son tontos cosas que hay que Paradis. leer. O Paradise se llama, perdón, me estaba saltando una A. A ver, ¿quién más me gusta? Me gusta mucho una ensayista que se llama Rebeca Solnit, que está escribiendo sobre la apropiación femenina de los lugares masculinos, injustamente otorgados solamente a los hombres. Me gusta Siri Hosbeth, la esposa de Paul Auster, que Sí. es muy buena ensayista. Carson McCullers, me gusta mucho, ¿quién? Toni Morrison, me gusta Beloved, que es una novela de amor sobre una mamá y un niño fantasma. Qué cosa tan, Dios mío, tan creepy, pero Y también es. un dato curioso es que Sí, Antonio Tabucchi vino a Tampico hace muchos años, como en sí, el sí, 2005, sí, en un festival, yo estaba en Europa. y Este, contó un cuento hermoso. ¿Estabas tú ahí? Sí, de ¿Cómo era hecho, el cuento? yo creo que fue como mi primer acercamiento a la literatura, pues ya así hard. Y contó Wow, un cuento muy chistoso que todavía sí. lo recuerdo en mis clases de literatura. Yo decía esto y nadie me lo creía, pero contó un cuento acerca de los cocodrilos de Lacoste. A Y era ver, muy chistoso por favor. porque hablaba que él tenía como un pollito, Sí. su mamá hizo como caldo el pollito y entonces él estaba muy triste y la mamá en lugar de eso le recortó a una de sus playeras el cocodrilito de Lacoste y se lo regaló y le dijo, mira, esta va a ser tu nueva mascota porque esta no la vamos a poder comer. Y Qué padre, qué entonces, bonito. sí, fue una gran experiencia, creo yo. Y fue muy impresionante para mí porque Tabuki, pues es Tabuki. Ese es el libro. Mira, ese libro tiene, a ver, ¿cuáles tiene ahí? Déjame ver. Tiene El juego del revés, que es de una sutileza y una belleza. Dama de Portofino, que es de los mejores, Pequeños equívocos sin importancia. Pues es la recopilación de todos sus Sí, cuentos. Es muy, muy espectacular ver cómo evolucionó de los primeros a los últimos. Mira,
se convirtió en un narrador que era capaz de sugerir las cosas. No te contaba toda la historia, te obligaba a terminarla tú mismo. Y eso era muy elegante. En París, cuando yo me fui a estudiar allá, él estaba dando un curso en el Collège de France de la presencia de la luna en la poesía portuguesa. Perdón, la poesía italiana, porque él era italiano, aunque Sí, él vivió era muchos años en italiano. Portugal. Y bueno, yo me enteré de eso por un volante. Y dije, ¿cómo puede ser? Uno de mis ídolos de literarios está aquí. Y me fui a meter de colado en el Collège de France durante todo un cuatrimestre a escuchar su charla. No vas a creer que estaba vacío. Siempre estaba vacío porque teniendo a uno de los mejores narradores del mundo ahí, al equivalente de un García Márquez nacido en Italia, Sí, a la gente le daba flojera estar ahí. Entonces yo me dediqué a avisarle a mis amigas y amigos, oigan, está Buki, vamos. Bueno, fuimos llenando la sala y pues bueno, como yo me sentaba hasta adelante, al final del curso me animé, no quería molestarlo, siempre decía, perdón que salga corriendo, pero tengo que tomar un avión a tal parte, tal cosa. Bueno, me animé y le dije, oiga, el curso estuvo increíble, muchas gracias, déjenme platicar con usted y tomar un café. Y dijo, sí, cómo no, y hacemos una entrevista. Bueno, entonces me lo llevé a un café y estábamos empezando a platicar y a darme la entrevista, que por ahí tengo en alguna parte, cuando pasa un actor muy famoso y dice, Antonio Tabucchi, y ¡boom! Entonces una enorme multitud lo empezó a tratar como la celebridad que era y yo me quedé sin entrevista. Pero me lo encontré varias, tres, cuatro veces. Cuando terminé Los Minutos Negros, la mandé mi novela al editor francés que yo más respetaba, que era, por cierto, el editor de Tabucchi. Y bueno, no soñaba yo con que, sí soñaba con que le gustara, pero a los 3 meses de haberle entregado el libro, yo no tenía celular, me resistí durante muchos años a tener celular, pero me fue corriendo a buscar una amiga cuyo celular yo di como referencia. Yo estaba en la biblioteca de la Sorbona estudiando y me dijo, te llamó Cristian Bourgoin, que te quiere publicar, que lo vais a ver ahorita. Bueno, dejé todo, creo que hasta dejé la computadora arrumbada ahí en la biblioteca, me fui corriendo a ver si eso era cierto. Y sí, el editor de Tabuki me dijo, mira, pues leí tu novela, la hice leer a varios críticos y no está tan mal, así que la vamos a publicar. Ese cuate me dio una lección de amabilidad como editor. Me dijo, pero no te puedo pagar. Le dije, mire, para mí, publicar en su editorial, donde hay tantos autores valiosos, ya es suficiente pago, no me pague un centavo. Y le dijo, ah, sí, ¿de veras? Sí. Ahí leí a Tolkien, ahí leí a Burroughs, ahí leí a Vilamatas, ahí leí a Rey Rosa, Chara, tiene usted un catálogo increíble. Ah, qué bueno. Pues por eso mandé mi libro. Dijo, te vamos a pagar un poquito. Pero no crees que mucho, porque yo soy un editor literario. Sí, sí, sí. Seguimos platicando, le dije, oye, ¿cómo conoció a Toni Morrison? ¿Cómo conoció? ¿Cómo sabes tú tanto en mi editorial? Pues me gusta, yo le he seguido mucho, porque se concentra ahí lo mejor de la literatura, la verdad. Entonces me dijo, a ver, ¿tú de qué vives? Vivo como estudiante y de hacer críticas y reportajes para los medios mexicanos. Pero entonces no tienes mucho dinero. No tengo lo que se llama dinero, le dije, ¿no? Bueno, te vamos a pagar un poquito más. Yo ya había firmado el contrato delante de él, dándole los derechos de mi novela en todos los idiomas, y la rompió, cambió las cifras y dijo, firma este. Con lo que me pagó él, pude vivir 3 meses y pude irme de viaje a Portugal, a conocer Portugal de Sostine Pereira, y me pude concentrar en repasar y corregir la novela a fondo como él quería. Y eso siempre se lo voy a agradecer. Fue el primer editor que me contrató en el mundo, el francés Christian Bourgois. Y eso para mí es un editor, una persona que reconoce la literatura y que apoya a los escritores jóvenes. Ahorita yo no soy remotamente joven, pero también yo lo fui cuando le envié mi novela a él y vaya que me apoyó. qué gran anécdota. Es Eh, increíble. Y ah, hablando, bueno, de los minutos negros, acá la jefa del espacio informativo pregunta que si hay macetones cabreras en las fuerzas policiales que quieran investigar e ir más a fondo. ojalá, ojalá. Yo cuando inventé al Macetón Cabrera, pues esperaba que hubiera más personas así, pero pues solo el tiempo dirá. Hasta ahorita lo que vemos es que más bien hay Gertz, Maneros, Yasmines, Esquiveles, y que es el tipo de personajes a los que yo me refería cuando titulé una novela mía, No manden flores. De ese tipo de flores ya no queremos. Este, sí, caray. Mira,
Yo traté de inventar personajes imaginarios, pero creíbles, a partir de mucha gente que yo había entrevistado. Entrevisté como a 15 policías para inventar uno solo en los minutos negros y como a 3 forenses para también hacer una personaje forense verosímil. Yo creo que uno tiene que investigar mucho y salir a buscar la literatura, eh, sobre todo cuando estás empezando a escribir, que no solamente te tienes que quedar en los libros, que está muy bien, sino salir a buscar con tus propios ojos la realidad. Y bueno, es una de las cosas más apasionantes, vivir con ojos de novelista todo el tiempo, ¿no? Ahorita mis ojos de novelista están cansados porque llevo 12 horas frente a la computadora. O sea, un ratito que fui a buscar un libro, ustedes perdonarán que, oh Dios mío, veo y qué desastre. Soy como una especie de ¿cómo decirlo? Antipropaganda literaria el día de hoy. Sí, un poco. Ay, no, Gracias. Dice Jesús Dávila que los de Paracuán estamos muy a gusto con el... Oh, muchas gracias. Un abrazo a todos los de Tampico, Ciudad Madero. sí, esa analogía, ¿no? De la zona conurbada. Ya, no, y además que se retoma este caso tan famoso, ¿no? Del Chacal y todo, que fue como muy impactante a nivel sociedad, pero Sí, ya verlo como plasmado en el libro, la gente que es de aquí obviamente lo identifica súper bien, ¿no? gracias. Pues eso espero, porque yo quería, me di cuenta que no se necesita buscar mucho tiempo la verdad para encontrarla. El problema es que no hay muchas personas ni medios dispuestos a publicarla y que cuando uno lo hace, pues con mucha frecuencia se pone en riesgo. Entonces, a mí escribir ficciones es una solución que me funciona mucho. Puedo decir todo lo que pienso porque me refiero a personajes imaginarios basados en los personajes reales que he conocido o de plano, en personajes imaginarios que, que no se parecen a nada existente. ¿No? Sí, que eso yo creo que es como el permiso que da la ficción, ¿no? Sí, muy bien dicho, muy bien dicho. Qué tanto es como real y qué tanto no, y creo que ese encuentro resulta muy interesante. También no cualquiera lo puede hacer, obviamente. Pero, por ejemplo, en esta novela que tuvo su adaptación al cine, Sí, ¿cuál fue como la complejidad? Porque se ve que también el guión, bueno, tú trabajaste también el guión y todo esto, entonces, ¿cómo funcionó ahí? Y me ha llamado la atención. mira, en los minutos negros y No Manden Flores, lo más difícil para mí fue superar mi miedo a sufrir represalias por escribir del tema. Eh, la, el hecho de la corrupción, la injusticia, la fabricación de falsos culpables en el caso de los minutos negros y también de la corrupción, la injusticia y las formas de la violencia en el Tamaulipas contemporáneo. En el caso de la segunda, No Manden Flores, eso fue lo más difícil. Pero como te decía, la mente no te deja descansar hasta que no escribes sobre aquello que tú viniste al mundo a escribir. O sea, no vas a dormir tranquilo hasta que no escribas. Me acuerdo que yo me pasaba el tiempo, como yo era editor, conocía a muchos de los mejores escritores del mundo, a César Aira, a Jorge Semprún, a Rodrigo Fresán, a Vilio Esteves, bueno, a muchos narradores de primer nivel, y cuando terminamos platicando les contaba yo la historia del Chacal, y me decían, es una muy buena historia. Le dije, escríbanla. Dijo, no, escríbela tú, Solares, porque nosotros tenemos nuestro camino, nuestras obsesiones, esa se nota que es una obsesión tuya. Escríbela. Y hasta que no dejé todo y no renuncié a la editorial y no me encerré a escribir eso, y lo mismo con la trilogía de 14 colmillos, mi cerebro no me dejó en paz. Me senté como el más aragán, el más fracasado de los seres humanos, porque no me animaba a dar ese paso. En el 2016 yo cumplí 26, 27 años de trabajar como editor y de repente dije, ya fue suficiente. Fueron, fue una buena parte de mi vida. Eh, Quiero dedicarme solamente a escribir los siguientes 25 años. Entonces renuncié por segunda vez en mi vida al mundo editorial, que es fascinante, pero también es hipnótico y te quita mucho tiempo. Y me dediqué a escribir novelas y ensayos de tiempo completo. Y he estado viendo de escribir ensayos, novelas, sobre todo novelas, guiones de cine, guiones para series, y de repente algunos artículos periodísticos o trabajos que me encargan por ahí. Hace poco me encargaron de escribir el argumento de una serie muy grande y lo escribí, ya se va a hacer esa serie. Entonces eso a mí me permite vivir y seguir escribiendo novelas, que es en realidad lo que yo quiero hacer en el mundo, ¿no?
aprender todo lo que pueda de la literatura, de todas las formas que he adoptado, y es exquisito. Cuando sabes elegir la buena literatura, Dios mío, nunca te vas a aburrir. Y bueno, ya como para ir cerrando, para que cierres tu día de muchas horas frente a la No, sí, Dios mío. computadora. Empecé a las 5 de la mañana hoy, porque Sí, tenía mucho que hacer, de escribir. de pronto la gente cree que los escritores y los artistas no trabajan, pero es un trabajo muy cansado. Mira, acabo de limpiar mi escritorio hace rato, pero tengo dos escritorios en esta casa, uno para novelas, otro para cualquier otro tipo de trabajo. Pero no, parecía algo demencial mi casa. Y es que hoy es viernes en la noche y quería, ya empecé a recoger los bártulos. Pero no, claro que sí, o sea, yo creo que este es un trabajo como todos. Y si no te dedicas unas 8 horas diarias a eso, pues, ¿qué beneficio vas a poder obtener? Y bueno, la verdad es que sí, o sea, hay que ir a buscar la literatura en tu propia imaginación con muchas ganas todos los días. Si no, nunca se te va a aparecer, ¿no? ¿Qué recomendación le da Martín Solares a la gente que quiere entrar al mundo de las letras? Leer todo lo que puedan, lean un libro al día durante todos los años que puedan, escriban por lo menos una página al día propia, personal, aunque no sepan a dónde va, y luego traten de hacer algo con todo eso. Pónganse deadlines, digan, este año yo escribo un libro de cuentos, y luego aterricen esas buenas intenciones. Trabajen no solamente con las dos puntas del lápiz, el borrador y la que escribe, sino también con una agenda. Entonces digan, y un calendario, y digan, voy a hacer este año una novela. Entonces eso, para hacer una novela que calculo que es larga, de más de 300 páginas, tengo que escribir al menos una página al día. Y no flaqueen, y no permitan que nadie los distraiga de ese camino. El mejor consejo que me han dado a mí para escribir me lo dio mi maestro Daniel Sada. Me decía, levántate media hora antes que tus preocupaciones y tus ocupaciones. Escribe todo lo que puedas y vas a ver cómo esa media hora se vuelve elástica. Y el día siguiente te levantas una hora antes y un día después te levantas 2 horas antes. Y luego vas a estar viviendo para ese ratito en el que nadie se ha despertado en tu casa, en donde nadie te molesta y donde tú estás descubriendo tu propia literatura. Ese es el mejor consejo que me han dado a mí jamás para escribir, levantarse antes que las preocupaciones y después ya no es suficiente. Después ya no solamente te tienes que levantar antes, sino buscar cada momento del día para escribir. Organizar toda tu vida, todas tus relaciones, todas tus compromisos en torno a la necesidad de preservar todo tu tiempo para escribir. Así tiene que ser, ¿no? Este, y mira, aprender a decir que no y aprender a decir que por supuesto que no. O sea, eso es una cosa indispensable. Oye, miren, necesitamos que vengas a trabajar de gratis en una serie de televisión hasta que consigamos patrocinio. Por supuesto que no. Gracias. Cuando tengan dinero, regresen. Por lo pronto, largo de aquí, holgazanes. Bueno, y si quieren, les escribo una serie, pero páguenme por adelantado. No me pongan a trabajar gratis. Oye, mira que tengo 8 novelas de 100 páginas y quiero que las leas Maestros Solares. Lo siento. Váyase a una editorial y arriesgue su vida ahí. Mándela. Y si lo rechazan, pues lo rechazan. Si lo publican, usted lo habrá logrado solo. Pero a mí no esté distrayendo con eso, por favor. O sea, ya hice eso muchos años de mi vida, gratuitamente. Hoy necesito todo mi tiempo para escribir las mías. Así que en eso estoy. Solamente cuando hay alguien de Tamaulipas, del cual se dice que es brillante, y que vas a platicar con ella o con él, es que yo autorizo y vengo a platicar, como es el caso de hoy aquí con Tania Villanueva. Así que muchísimas gracias, y dicho lo anterior, ya me regreso a la oficina a trabajar. Bueno, Gracias, Tania. finalmente, para quienes quieran, el Maestro Solares tiene talleres de lectura y de escritura. Aquí les vamos a poner los datos si les Ay, interesa, gracias, muy amable. que son buenísimos. Y bueno, van ahí, él les va a dar asesoría y todo esto. Muchas Bueno, gracias. lunes y martes por la noche, eso hago. Me junto con gente que quiere escribir novelas y ahí sí trabajamos a fondo. Oye, Tania, gracias por la invitación. Marta Olivia, también muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar contigo, Marta Olivia. O fue un placer platicar con Tania y descubrirla también como entrevistadora. Y bueno, pues mira, dice Jalapa que había una vez. Sí, creo que sí, es lo que nos tenemos que proponer todos. Oigan, les mando un abrazo. Muchas gracias por recibirme y por platicar.
No, muchas gracias a ti y bueno, ya estaremos pendientes de todos tus proyectos. Muchísimas, Igualmente. muchísimas gracias. El miércoles que viene se estrena la película basada en los Minutos Negros Ah, sí, en VIX Plus. El que quiera se asoma ahí y ya la puede ver por fin. igual Muchas pondremos el gracias. link para que la puedan Sí, ver. claro que sí. Muchas Muchísimas gracias, Karina. gracias. Hasta pronto. Bye bye. Hasta luego. Gracias, maestro. A ti. Un abrazo. Igual. Pues ya ven aquí el maestro, el gran maestro Solares, dándonos recomendaciones de cómo leer, cómo enfrentarse al mundo literario desde lectores y también como escritores, porque hay talento hay. Así es que ya saben que solo hace falta apoyarlo. Aquí les vamos a compartir en la página los datos sobre los cursos que da este Martín Solares. Son todos, ahí pueden consultarlos, pueden preguntarles si tienen alguna duda. Y bueno, pues eso sería todo por este viernes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La charla, la verdad, estuvo muy, muy, muy interesante. Hay que escuchar siempre a los que saben y yo creo que en este caso el maestro Solares es una persona muy, 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 muy interesante de escuchar y sobre todo de todo lo que recomienda para todos nosotros. Así es que muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados y por supuesto a ustedes por vernos. Ya saben que los viernes estamos aquí compartiendo pues asuntos culturales y sobre todo una felicidad que podamos encontrar grandes escritores tamaulipecos. Así es que muchas gracias y bueno, pues nos vemos ya la próxima semana. Saludos a todos y gracias por estar aquí.